En la fe cristiana, la última cena fue la última ocasión en la que Jesús se reunió con sus apóstoles para compartir el pan y el vino antes de su muerte. La copa o cáliz que se usó esa noche fue motivo de veneración de los primeros cristianos y de codicia por parte de mucha gente. Había que preservarlo. ¿Fueron los caballeros templarios los secretos custodios del cáliz de la última cena? ¿Conocieron y visitaron América antes que Cristóbal Colón la descubriera? ¿Fueron las minas de México y Perú la fuente de su gran riqueza de oro y plata? ¿Huyeron los templarios hacia América ocultando el cáliz o santo grial en la Patagonia? ¿Conocían los nazis el secreto de los templarios y de los jesuitas y exploraron América del Sur en busca del grial? ¿Se encontrará el grial aún en América? ¿Quiénes lo buscan actualmente? ¿Se encuentra el Santo Grial, la Copa de Cristo, en América? Son muchos los que han buscado por décadas el tesoro de los templarios, el Santo Grial. Los nazis buscaron el Santo Grial en distintos lugares del mundo, entre ellos en América. La campaña de propaganda nazi se alimentó de una serie de elementos de raíz decimonónica que buscaban en la Edad Media el elemento diferenciador de Alemania frente a otros estados europeos. Los nazis, entre comillas, lo que buscaban era aumentar su poder. Por eso es que buscaban el Santo Grial y buscaban la lanza de Longinos también. Y una cosa es complementaria de la otra, ¿eh? Fíjense que uno es un símbolo masculino y el otro femenino. El grial es un símbolo femenino, acuérdense. Y creo que dice que lo buscaban porque eran símbolo de poder o que pensaban que le iban a dar más poder. Algunos afirman que los nazis estaban convencidos que el grial estaba en América. Muchos vinculan a Hitler con la búsqueda del Santo Grial y algunos investigadores afirman esa teoría. Pero existe una particular investigación que se centra en la búsqueda del cáliz sagrado en Latinoamérica. Hay un fuerte interés en encontrarlo porque supuestamente el Santo Grial tiene poderes místicos que, según cómo sean manejados, pueden traer el bien o el mal. Por eso hubo tanto interés de muchas sectas de encontrarlo. Existen muchos lugares donde se dice se encuentra el Grial, pero varios investigadores señalan a América como el destino verdadero. Sabemos que Hitler y el nacionalsocialismo habían enviado personas por todo el mundo buscando desde la lanza de Longinos, habían buscado el Santo Grial. Eso los llevó a estos parajes de América mucho antes, a fines de 1930. Los nazis habrían seguido los pasos de los templarios porque consideraban a la copa sagrada mucho más que un objeto antiguo. Para ellos, el Grial sería la clave para el nacimiento de una nueva humanidad. Pero no todos tienen la misma teoría sobre el Grial. La palabra Grial se hace famosa a partir del año 1190, donde un poeta y escritor francés hace una obra de teatro y dice que en un Grial se encuentran las hostias consagradas del cristianismo. Fue Robert Barón quien relaciona precisamente al Grial como la copa en la cual fue utilizada por Jesucristo en la última cena y que posteriormente José de Arimatea utilizara para recoger la sangre de Jesucristo al momento de su crucifixión. Y José de Arimatea, que era el dueño físico del Grial, porque era el dueño físico de la casa donde hicieron la última cena, decide escaparse. Y por lo tanto es una de las figuras más cercanas a Jesús. Se encargó efectivamente de recoger, según la tradición evangélica, la sangre, después de descender el cuerpo, lavarlo, según el ritual judaico, y depositarlo. Se dice desde entonces que José de Arimatea la traslada oculta y secretamente a algún lugar que no se refiere de la entonces Britania.
hablamos de 4 santos griales, porque a lo largo de toda la historia medieval se habla de distintos santos griales. Incluso hasta hace muy poco la famosa novela de Dan Brown da a conocer un montón de investigaciones que ya eran conocidas en el ambiente. La genialidad de Dan Brown es hacerlo todo de una forma didáctica, comprensible, y darle un entorno de novela para que se conozca todo esto. Pero a lo largo de la historia hubo una serie de confusiones muy importantes. Durante siglos, la historia del cáliz o santo grial ha sido transmitida de generación en generación, alimentando el mito y, sobre todas las cosas, el misterio. Mucho más adelante, unos añitos después, un inglés va a hacer una obra famosa y recién ahí él habla del santo grial. En el relato José de Arimatea y la historia del grial, escrita por Borón, Jesús, ya resucitado, se le aparece a José de Arimatea y le entrega el grial para llevarlo a la isla de Britania y allí construir la primera iglesia cristiana, en Glastonbury. Allí también debería crear una dinastía de guardianes caballeros para mantener el grial a salvo. ¿Fueron los famosos caballeros templarios los sucesores de los primeros guardianes del grial? Los templarios es el nombre con el que genéricamente se conoce a los pobres caballeros de Cristo y del Santo Sepulcro de Jerusalén. Fue una orden militar internacional fundada en 1120, con el objetivo particular de proteger a los peregrinos que realizaban el viaje hasta Tierra Santa. Pero cuando ellos llegan a la ciudad de Jerusalén, el rey Balduino I les dice que les va a dar un lugar en lo que fueron las caballerizas del templo del rey Salomón. Y de ahí es donde adoptan más adelante el nombre de templarios. Templarios porque van a vivir en el templo de Salomón. Los templarios tenían derechos sobre sus conquistas en Tierra Santa y atribuciones para construir fortalezas e iglesias propias, lo que les otorgó gran independencia y poder. En el año de 1118, surge en Europa una orden monástica con el propósito de cuidar los santos lugares, de cuidar las cisternas o los abastecimientos de agua para los peregrinos que acuden a los santos lugares. La finalidad primordial que han tenido siempre los templarios fue siempre y sigue siendo la de custodiar el Santo Grial. Inicialmente la orden se crea a partir de 9 caballeros. Hasta ese momento estos 9 caballeros no estaban constituidos legalmente como orden. Pero, sin embargo, estos 9 caballeros se quedaron hurgando en el templo durante 15 años. Y eso de proteger a los peregrinos no lo hicieron en absoluto. Se dice que la Orden del Temple rápidamente obtiene su fama y poder gracias a todas sus riquezas. Y en un momento determinado, el dinero y las riquezas que llegan a tener los templarios son tan grandes que ellos crean la primera banca que la humanidad va a conocer. Y en consecuencia, a lo que asistimos a partir de la segunda mitad del siglo XI es a un intenso proceso de monetarización de la economía y por lo tanto de la introducción de metales preciosos en la economía europea. De tal manera que en la cuenca mediterránea se inicia un despegue del comercio y por lo tanto el desarrollo del capitalismo mercantil, tal y como lo conoceremos en el siglo XV. Esto fue un descubrimiento asombroso para la humanidad, porque es la primera vez que nadie va a tener que transportar caudales a través de las rutas y los caminos, haciendo que los robos sean imposibles. Con una orden de pago hecha por los templarios, el dinero es como si hubiera pasado desde un banco hacia otro, como lo hacemos actualmente a través de las redes cibernéticas. Por lo tanto, los templarios que poseen dominios en toda Europa occidental, pero cuya zona privilegiada de actuación es precisamente Tierra Santa, se van a convertir efectivamente en intermediarios principalísimos en esas redes de comercio y por lo tanto accederán con cierto privilegio sobre las rutas comerciales y en consecuencia se beneficiarán de la llegada de metales preciosos. En consecuencia y en sentido contrario, estos metales preciosos pueden ser invertidos en sus propios dominios. La Orden del Temple logró obtener un gran poder económico en muy poco tiempo, creando a su alrededor una gran intriga sobre el origen de su riqueza.
El investigador Alejandro Vega Osorio sostiene la teoría que la riqueza de los templarios venía de un nuevo continente y ésta llegaba a un puerto secreto. El puerto de La Rochelle era un poderoso puerto militar secreto que tenía la Orden Templaria a las orillas del Atlántico sobre Francia. Ese puerto concentraba todas las encomiendas templarias, todos los caminos convergían hacia ese puerto en el cual no entraba nadie. Pero a ese puerto llegaba la plata que venía desde América, plata que salía desde el Paraguay, ya procesada en forma de lingotes, y era embarcada en el puerto de Santa Catarina en Brasil. Y América todavía no había sido descubierta. Se supone que cuando la orden fue cerrada en el año 1307, muchos de los templarios que escaparon a la Horda de la Hoguera tomaron estos barcos. El mito y la leyenda también dice que algunos de esos barcos pudieron haber venido a América. Si los templarios habrían transportado plata de América, significa que ellos podrían haber tenido conocimiento del continente mucho antes que Colón lo descubriera. ¿Pero llegaron siguiendo rutas de viejos conquistadores como los vikingos? Los vikingos llegan a América entre el año de 982 a 986, encabezados por Eric el Rojo. Poco tiempo después, para el año 1000, su hijo, Leivik Eriksson, llega a tierras continentales y establece algunas colonias en lo que hoy es Canadá y la parte norte de Estados Unidos. Existen evidencias de que los vikingos visitaron América estableciendo colonias en el norte de América, sino que hicieron incursiones también hacia el centro y sur del continente. Según el investigador José Lidio Andraca, los vikingos tuvieron una fuerte presencia en todo el continente americano. ¿Pero existe evidencia sobre esto en mapas europeos de la época? Se habla de la existencia de uno conocido como el mapa de Vinlandia. Es un mapamundi vikingo del siglo XIII, donde se puede ver una masa de tierra en el Atlántico llamada Vinlandia. Y nos dice que fue visitada en el siglo XI por exploradores. Este mapa probaría que Vinlandia no sería otra cosa que la tierra que hoy conocemos como América. Es importante sacar algunas cosas de los vikingos. Primero, que no eran conquistadores, no llegan al Perú, no llegan a América, no llegan a ningún lado como conquistadores, sino que es una migración. Algunos especialistas como José Riquelme tienen la teoría que los templarios siguieron los pasos de los vikingos tomando sus mismas rutas hacia el continente americano. Habían tenido comunicación con América y habían desarrollado una serie de travesías comerciales. En estos viajes la Orden del Temple había acompañado, y no hay que olvidar que estos viajes en América tenían un propósito además principal. Pero no todos los investigadores están de acuerdo con la teoría de la relación existente entre templarios y vikingos. No existe ninguna relación entre templarios y vikingos, básicamente porque los vikingos son pueblos nómadas del Mar del Norte que operan en Europa continental entre el siglo IX y el siglo X, y porque los templarios se desarrollan en el siglo XII. No pudieron conocerse y por lo tanto no hay ninguna relación. Cuando Colón partió hacia su aventura, podría ser posible que supiera el destino final de su viaje. Quizás conocía la posible existencia del Grial en un nuevo mundo que aún no había descubierto. ¿Por qué llevaban sus carabelas cruces templarias dibujadas en las velas? El Santo Grial contiene la sangre de Cristo. Supuestamente el Santo Grial tiene poderes místicos. Quien fuese el afortunado en encontrarla tendría por consiguiente vida eterna. Los nazis lo que buscaban era aumentar su poder. Si los templarios conocían el Nuevo Mundo mucho antes que la llegada de Colón, obviamente este no habría sido el primer conquistador.